Continuamos con el artículo 438 sobre el aval y nos dice que el pago de una letra de cambio puede ser garantizado por medio del aval. El artículo 440, el avalista se obliga de la misma manera que aquel por el cual ha constituido en garante, es decir, una garantía personal de un tercero adicional, ajeno, externo a ese negocio o esa constitución principal de la letra de cambio, que va a interceder para garantizar nuevamente o reforzando el pago de la obligación. El artículo 439 nos dice que el aval se escribe sobre la letra de cambio o sobre una hoja adicional, del mismo modo que el endoso que vimos anteriormente. Se expresa por medio de las palabras bueno por aval o por cualquier otra fórmula equivalente y está firmado por el avalista, es decir, esta es otra firma adicional que en el momento de esa constitución o en el momento que él se va a crear como avalista debe estar allí expreso. Se reputa que el aval existe cuando resulta de la sola firma del avalista estampada en el verso de la letra, salvo cuando se trate de la firma del librado o del librador. Es decir, hay que hacer una distinción porque se puede prestar para confusión que simplemente esté la firma de allí, a menos que esté muy claramente descrito que ya está la firma del librado o del librador o dónde debe ubicarse cada una de ellas, que esa firma adicional en el anverso, justamente en la parte posterior de esa letra de cambio, se entenderá como avalista. Ahora, el aval debe indicar por cuenta de quién se hace o se compromete como garante para ser de aval. Sin embargo, a falta de esta indicación, se reputa hecho a favor del librador. Volvemos otra vez y les repito. El librador, la persona que emite, que gira esa letra de cambio. ¿Y por qué se va a constituir en última instancia si no dice nada aval de él? Bueno, porque él en las últimas instancias es el obligado, el que va a cumplir. Entendiendo primero que debemos pasar por el librado. Antes de recurrir al librador, pasamos por el librado, como también mencionamos en una lámina anterior. Ahora, recordando lo que habíamos hablado del tiempo útil, ese vencimiento de la letra de cambio, el artículo 441 lo deja bastante claro y determinado de cómo vamos a proceder de una forma u otra. Tenemos por acá que nos expresa una letra de cambio puede ser girada a día fijo, a cierto plazo de la fecha, a la vista, a cierto tiempo vista, y que las letras de cambio que contengan vencimientos distintos a estos cuatro anteriores o vencimientos sucesivos son nulas. Es decir, ahí afectamos directamente la validez de la letra de cambio. Entendemos que se habla de un vencimiento a día fijo cuando hacemos referencia a un día en concreto, por ejemplo el 17 de marzo, el Día de las Madres o alguna fecha de celebración patria, como el Día de la Independencia. Ahora, pasamos a cierto plazo de la fecha en el que se establece literalmente en el documento una cantidad de meses o de días determinados. Por ejemplo, 7 meses. Ahora les pregunto yo, ¿a partir de qué momento comiencen a contar esos 7 meses? Pues retomamos la importancia de los requisitos cuando vamos a determinar en el séptimo ordenal la fecha y el lugar donde fue emitida. Como ven, la fecha es algo determinante. Como bien sabemos que el lugar puede ser cambiado, puede ser entendido como el domicilio de ese librador o incluso del librado, pero aquí vamos a determinar claramente la fecha. Proseguimos con a la vista, es decir, que la letra de cambio será presentada
para su aceptación simplemente cuando la persona la haya presentado, la haya visto y comienza a correr el vencimiento de esa letra de cambio. Tenemos a cierto tiempo vista, que es la última forma en la cual puede ser emitida o girada la letra de cambio, teniendo en cuenta su vencimiento, el cual nos establece o nos tenemos el ejemplo de 3 meses a partir de su presentación. Podemos decir que va a ser presentada en tanto tiempo y posteriormente a la presentación para la aceptación comienza a partir de esos 3 meses para efectuar o consolidar el pago. Y hablando del pago, vamos con el artículo 446 que nos dice: el portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que sea pagadera, es decir, a su vencimiento, o sea en uno de los días laborables que le siguen, en el caso de que por alguna circunstancia ese día no sea un día hábil. El artículo 447 nos dice que el portador no está obligado a recibir un pago parcial. En caso de pago parcial, el librado puede exigir que dicho pago se haga constar en la letra y que se le dé recibo del mismo. Otra vez, allí estamos anotando un valor distinto del que ya contiene la letra y que no existe una obligación de recibir ese pago en parte, en mitades o en porciones. El artículo 448 que nos dice: el portador de una letra de cambio no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Lo mismo, aquella noción o frase que les hice alusión sobre pacta sunt servanda, los acuerdos se hacen para ser cumplidos. Entonces, justamente, si ya tenemos unos tiempos, una figura, una forma de determinar este momento, pues si algo cambia y tú quieres pagar antes, mira, yo que tengo ese derecho de cobrar no estoy obligado a recibir antes de ese tiempo que habíamos acordado. El artículo 449 que nos dice: siempre que se estipule una letra de cambio ha de ser pagada en una clase de moneda que no tenga curso en lugar del pago, recordando algunas circunstancias de nuestro país de acuerdo al control cambiario. La cantidad de la misma puede ser pagada teniendo en cuenta su valor el día en que se pagó o se va a pagar, sea ese día en que se exija el pago en la moneda del país. Entonces, esa era otra forma en la cual, independientemente de imposibilitar el pago en moneda extranjera, se pagaba en moneda nacional, pero con una fecha, con una valoración, una determinación en moneda extranjera. Claro, existe una estipulación que el pago deberá realizarse en la moneda específicamente indicada o justamente en esa moneda extranjera indicada, pero recordando igualmente esas condiciones cambiarias que hasta el momento no son del todo fáciles de incentivar, a pesar de que en la actualidad pues ya existe una libertad de flujo de moneda distinta a la nacional. Tenemos el artículo 450 que nos comenta: a falta de presentación y de pago de la letra de cambio en el término fijado por el artículo 446, todo deudor tiene la facultad de consignar la suma valor de letra en depósito ante una autoridad competente a costa y riesgo del portador. Si usted sabe que debe, volvemos otra vez a esas nociones generales del derecho mercantil. El que paga mal, paga 2 veces. Y aquí, si usted sabe que debe, que hay una obligación de por medio, bien no sabe a quién está pendiente, pero usted puede destacar justamente la forma correcta de pagar es consignar la suma de valor de la letra en depósito ante la autoridad correspondiente. Usted puede asumir o comprometer X cantidad de dinero en beneficio de un tercero bajo estas condiciones, y eso lo tiene allí sin tocarlo. Justamente cuando se ejecuta el momento del pago, que te vengan a decir que tú no estabas, que tú no hiciste, que tú hiciste,
usted demuestre su documento que acredita dónde están los fondos, cuándo dejó esos fondos disponibles y cómo los dejó disponibles. Y de todas maneras hace entrega de una vez de ese poder sobre esos fondos y se da por cumplida la obligación en los términos en los cuales fue contratada o pactada. Por lo que les vuelvo a recordar, el que paga mal, paga dos veces. La idea de la letra de cambio es que una vez cumplida su obligación sea transferida al librado, por lo que ese librado queda liberado de su pago y él tiene su letra de mano su letra de cambio en sus manos, lo cual puede proceder a hacer con ella lo que guste. Sin embargo, esa es la manera como podemos dar por terminada esa relación, efectuado el pago correspondiente. Yo, como librado obligado a pagar, pago y recibo esa letra de cambio que me obliga, esa orden de pago contra mi persona, para mí. Ahora, ¿qué ocurre si no nos pagan? Bueno, tenemos la acción de protesto. El artículo 452 nos dice que la negativa de aceptación o de pago, también hablamos de la aceptación, recuerden, debe constar por medio de un documento auténtico. Ya sabemos que auténtico es referido a la veracidad de la identidad de las partes y la fecha cierta. El protesto por falta de aceptación o por falta de pago debe ser sacado bien el día en que la letra se ha de pagar, bien en uno de los 2 días laborables siguientes, o el protesto por falta de aceptación debe hacerse antes del término señalado para la presentación a la aceptación. Ahí tenemos claro que la persona va a pagar o no, e incluso si acepta pagar y después ocurre otra característica de este tipo, pues se recurre a las acciones de protesto. Y ya este es un documento que te sirve para ejercer el proceso ejecutivo ante los tribunales correspondientes, o incluso, como hemos conversado, podríamos hasta tratar de solventar por un medio de resolución alternativa de conflictos. Pero bueno, retomando un poco el tema, el artículo 451 nos habla de que el portador puede ejercitar sus recursos o acciones contra los endosantes, contra el librador, contra el librado, y si hay otros, bueno, los demás obligados. Porque sabemos que cada uno de esos endosantes se constituye nuevamente o como un nuevo sujeto que tiene una obligación y que en algún momento tuvo algún derecho de cobro. Y allí hay una cadena que, bueno, puede repercutir y saltar. Sin embargo, cuando nos habla de los demás obligados, debemos recordar esa figura del aval. El vencimiento o al vencimiento, si el pago no ha tenido lugar aún antes de su vencimiento. Primero, si se ha rehusado la aceptación, ya tenemos claro que viene protesto. En los casos de quiebra del librado, aceptante o no de suspensión de sus pagos, mira, también viene protesto. Y en los casos de quiebra del librador de una letra que no necesita aceptación, también podemos meter protesto, porque vemos ya comprometida la situación de la persona que emite, que es el último garante y responsable de alguna manera. Por lo tanto, si la persona que está emitiendo la orden frente a otra cae en quiebra, mira, directo protesto. Si la persona que está obligada cae en quiebra, que es la que recibe esa orden de pago del librador, este librado cae en quiebra, acción de protesto contra él. Entonces vemos bastante claros en qué momentos podemos ejercerla. Y no voy a entrar en más detalles de estas acciones, pues son ya procesos y connotaciones legales más precisos. Para terminar, vamos a hablar de la prescripción, que como saben es la pérdida del derecho. Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante prescriben a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento, como bien lo determina el artículo 479. Esto está bastante claro y aquí vamos con estos 3 momentos, que el primero, les repito, la letra de cambio contra el aceptante prescribe a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento. Aquí tenemos aceptación. Luego, las acciones del portador contra los endosantes
y el librador, es decir, el que emite la letra de cambio, prescriben al año a partir de la fecha del protesto. Es decir, aquí no tenemos aceptación y hicimos nuestra acción de protesto. Las acciones de endosantes, los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los 6 meses contados desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que él mismo ha sido demandado. Básicamente esto es lo que les digo, que las obligaciones pueden ir saltando de un punto a otro, porque al fin y al cabo, cuando te comprometes o estás dentro de esta situación, tú pagas, tú tienes la obligación de pagar y la estás dando a través de una letra de cambio que te convierte en garante de ese pago. Si por algún motivo esa persona no puede, que tú endosas, vuelve a endosar y esa otra no puede cumplir, va a ir retrocediendo en cuanto a la responsabilidad y de acuerdo a estos términos para ejercer esas acciones, lo que determina y compromete cómo vamos a ir procediendo de acuerdo a la ejecución del cobro de esa deuda. Estas serían las nociones generales y básicas teóricas sobre una letra de cambio. Ahora, en la clase profundizaremos no solamente los aspectos teóricos, sino que desarrollaremos e identificaremos los aspectos de una letra de cambio. Muchas gracias por todo, espero que les sea de utilidad y seguimos en contacto para la clase de este jueves.